hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Esto es la primera edición de MBD Noticias. Y la estamos arrancando con 22 grados de temperatura. Ya vamos a ver qué dice el pronóstico del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología. Ya lo vemos en pantalla porque tenía previsto para hoy una mínima de 21 grados. La máxima para esta jornada será de 35 y se prevé aumento de nubosidad, probables tormentas aisladas. Allí lo marca el mapa de Inumet. ¿Qué pasa el miércoles? Jueves 9 de febrero se prevé cielo claro y algo nuboso, mínima de 20, máxima de 32. Y para el viernes 10, viernes de llamadas, se prevé cielo claro y algo nuboso. La mínima será de 19 grados y la máxima de 33. Así las cosas, ese es el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología. Algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 8:30 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias tiene que ver una vez más con el interminable caso Astesiano, porque fueron removidos de sus cargos el director y subdirector ejecutivo de la policía tras conocerse, nuevos datos, nuevos audios de los chats del ex jefe de la custodia presidencial. Tras esta resolución, además, se constata de alguna manera la caída total de la cúpula del Ministerio del Interior, la cúpula policial, desde que asumió Luis Alberto Heber. En un ratito les vamos a estar contando más a propósito de este tema. Finalmente, la justicia, hizo caso, accedió al pedido del Frente Amplio y la Fiscalía va a examinar nuevamente el contrato, la denuncia además sobre posibles irregularidades en la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del puerto a la empresa belga Catón Natí. Vamos a meternos con ese asunto también en un ratito nada más. Y les contamos que docentes de secundaria agremiados en ADES reclamaron al Poder Ejecutivo que se haga cargo de las tareas de espionaje llevadas adelante por parte del ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano y también policías cómplices, y a su vez denunciaron que existe un aparato de inteligencia estatal que está por estas horas espiando a estudiantes y docentes. Estos son algunos de los temas que vamos a compartir con ustedes hasta las 8:30 aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. @IMTránsito, @MBD Transporte, todo lo que ocurre en tiempo real con el tránsito en la ciudad. Hoy aprovechamos este espacio para contarles además algunos cortes y desvíos que estaban previstos en la previa del desfile de llamadas del próximo viernes y sábado, porque los cortes de tránsito por armado de gradas están comenzando todos los días a las 7:30 de la mañana, así que atención a la zona de Barrio Sur y Palermo. Ya se encuentra cortada Isla de Flores en los cruces con Selmar, Michelini, Carlos Quijano, Santiago de Chile y Barrio Zamorín. Se va a habilitar nuevamente de forma completa el próximo domingo, 13 de febrero. Allí se están realizando, ustedes saben, trabajos de pintura por Isla de Flores y quedan habilitados los cruces justamente por esta calle. Son cruces intermitentes. Se exhorta a no estacionar por la calle Isla de Flores. Los vehículos que estén allí estacionados serán trasladados vía grúa a lugares cercanos y los trabajos también están sujetos a condiciones meteorológicas, según informa el Centro de Gestión de Movilidad, en el marco de lo que es entonces esta previa del desfile de llamadas. Vamos a comenzar el desarrollo de la información, lo decíamos en los adelantos de esta primera edición de MBD Noticias. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, relevó a Diego Fernández, director de la Policía Nacional, y a Jorge Berriel, subdirector ejecutivo de Policía. Al mediodía está estipulado que haya una conferencia de prensa a propósito de este tema, pero los protagonistas, las personas destituidas, estos efectivos policiales, se despedían del cargo de esta manera. A los señores jefes y directores nacionales pongo en su conocimiento oficialmente que he sido relevado como director de la Policía Nacional por así haberlo dispuesto el señor Presidente de la República. Más adelante nos hablaremos. Muchas gracias. Acompaño las palabras del director nacional. También fui relevado como subdirector ejecutivo de la Policía Nacional. Más adelante hablaremos. Muchas gracias por los servicios prestados. Hasta luego. La salida de Diego Fernández y Jorge Berriel se suma a la de Héctor Ferreira, número 2 de la Policía Nacional. En el caso de Ferreira y Berriel, ambos estaban indagados por la fiscal Fossati en el caso de Alejandro Astesiano.
Sus puestos serán ocupados por José Zambulla, Johnny Diego y Efraín Abreu. Los tres fueron citados por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para este miércoles al mediodía. Zambulla fue director de Policía Científica hasta que dejó su cargo en noviembre de 2020 y había sido designado en 2016. Casi un año después, volvió a la institución como jefe de policía de Florida tras la muerte de Rubén Saavedra en un accidente de tránsito. Diego es jefe de policía de Colonia. Antes fue subjefe de policía de Canelones y subdirector de la Escuela Nacional de Policía. Abreu es actualmente director de Educación Policial, donde era subdirector hasta que fue cesado quien era su titular, Washington Curbelo, cuando asumió el ministro Heber. Bueno, y allí veían entonces y escuchaban cómo se despedían tanto Fernández como Berriel en estos audios de WhatsApp. Hubo repercusiones a nivel política. Por ejemplo, el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, se refirió a los cambios que se van a efectivizar hoy en la cúpula del Ministerio del Interior, allí en la cúpula policial. Anunció que el caso de Jorge Berriel, número 3 de la policía, tiene evidencia en los chats que aparecen justamente en conversaciones con Alejandro Astesiano. Sin embargo, en el caso de Diego Fernández, director nacional de policía, no hay nada incriminatorio justamente con Astesiano y se esperan novedades al respecto, dijo. Berriel sí estaba implicado en la investigación del caso Astesiano, así como otros policías que no estarían siendo relevados aparentemente. El caso de Fernández, el jefe de policía, bueno, quedamos a la espera de lo que el ministro, de las explicaciones que el ministro dé de por qué lo releva. Ahí es donde más se esperan explicaciones porque no está involucrado, al menos a priori, en el caso Astesiano. Y en principio en los chats de Astesiano no aparece, entonces el relevo del jefe de policía, el jefe nacional de policía, amerita una explicación y que esperamos que mañana en la conferencia de prensa el ministro del Interior la otorgue. Nosotros veníamos reclamando que se separara del cargo a los policías que estaban siendo indagados por el caso Astesiano, formalmente indagados, ¿verdad?, por la fiscal Fossati. Uno que, bueno, había renunciado Ferreira, y después había otros 3 o 4 policías que estaban siendo indagados y que seguían en sus cargos y sus responsabilidades. Habían pedido licencia, pero no estamos hablando de pedir licencia algunos días. Estábamos hablando de separarlos, aunque sea transitoriamente, de sus cargos, de sus responsabilidades. Fíjese que la policía es un auxiliar de la Fiscalía en esta investigación y estaban investigándose policías que seguían en sus cargos con altas responsabilidades. Bueno, y a todo esto, el referente en materia de seguridad del Frente Amplio, el sociólogo Gustavo Leal, se refirió a estos cambios de última hora, a estos relevos que se dieron en las últimas horas de ayer en la cúpula del Ministerio de Interior y efectivamente en la Policía Nacional. Leal se expresó a través de su cuenta de Twitter y dijo que el caso Astesiano provocó la caída de toda la cúpula de la policía y habrá más relevos en direcciones nacionales y también jefaturas, dijo Leal. Heber intentará hoy, ante la prensa, minimizar esta crisis de proporciones. Remueven a policías, pero a ningún jerarca político. Ellos siguen atornillados, escribió Leal en su cuenta de Twitter. El Frente Amplio va a plantear, además, a la Comisión Permanente del Senado, convocar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ante un nuevo aumento en los homicidios, cifra que alcanzó ya el 27,3%, es decir, 82 veces más que en 2021. Vamos a seguir con otros asuntos ahora y les contamos que la justicia, como decíamos en los adelantos de MBD Noticias, que accedió a un pedido del Frente Amplio y la Fiscalía para que vuelva a examinar la denuncia sobre presuntas irregularidades en la extensión de la concesión de la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. El fiscal Gilberto Rodríguez había decidido el archivo de la denuncia, pero ahora una segunda fiscal va a volver a examinarla. Tras el archivo de la denuncia de los senadores Charles Carrera y Mario Vergara por la concesión del puerto a la empresa belga Catunasi, la justicia accedió a la solicitud del Frente Amplio y la Fiscalía reexaminará la denuncia nuevamente. Recordemos que el fiscal Gilberto Rodríguez, de Delitos Económicos y Complejos, fue quien archivó la denuncia en noviembre del año pasado. Ahora, la causa será examinada por la fiscal Silvia Porteiro, también en Delitos Económicos. En la denuncia inicial, los senadores habían asegurado que el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, el titular de la ANP, Juan Curbelo, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y Juan José Olaizola, subsecretario de Transporte, habían tenido irregularidades en la firma del acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Catunasi. Una cosa es el juicio, como
eliminábamos. Y la otra cosa era la inversión. Porque si me van a poner 455 millones de dólares, que es la mayor inversión en la historia del Uruguay en el puerto, naturalmente tenemos que dar algo. Los 50 años no se dan por el juicio, los 50 años se dan por la inversión. El archivo de la causa aseguró que la intención que requiere el delito de abuso de funciones es no solamente realizar un acto con abuso del poder de carácter arbitrario, sino que ese acto, en la parte penal, debe estar seguido de una intención predeterminada de causar un perjuicio, generar un beneficio a particulares, a terceros, o generar un perjuicio directamente a la administración. Desde el Frente Amplio criticaron el archivo de la causa y pidieron a un juez que se vuelva a investigar el caso. Bueno, aquí en el final del tape lo veíamos a Mario Vergara, senador del Frente Amplio, que fue uno de los denunciantes de esta concesión, quien, bueno, en las últimas horas se mostró muy conforme con que se vuelva a revisar justamente este negocio con la empresa belga Catonati. El archivo de la causa por parte del fiscal en el mes de noviembre nos generó claramente una gran insatisfacción, por eso convencidos de que había elementos que no se habían tomado en cuenta y que había habido interpretaciones a nuestro juicio erróneas que llevaron a ese archivo, planteamos justamente a la justicia que se reexaminara el caso y bueno, hoy fuimos convocados por el juzgado, tanto el fiscal como nosotros dimos nuestras razones y la jueza entendió que correspondía el reexamen por parte de otra fiscal que lo hará en los próximos días. ¿Por qué entendió eso la jueza? No, obviamente es un tema muy complejo y nadie quiere transmitir ni siquiera sutilmente que la jueza esté tomando partido en ninguna dirección. Ella creo que fue muy clara en entender de que bueno, este es un caso de alto perfil que puede generar antecedentes muy importantes y que da tranquilidad operar con esta mayor transparencia. Es reitero, un caso de un tema muy importante y que entonces, bueno, que daba lugar a ese reexamen, dada la complejidad del tema y dado que incluso el propio fiscal no se opuso al reexamen, ¿verdad? O sea, reitero, no es que la jueza en 1 hora y media haya logrado, nadie es capaz en 1 horita de incorporar la complejidad de este caso, o sea que no era algo que se basara esencialmente en el contenido del expediente, pero evidentemente vio que cabía razones para el reexamen a la luz de la complejidad y a la luz de darle más garantías a la ciudadanía. Vamos a cambiar de tema ahora porque docentes de secundaria exigen una investigación y repudio claro por parte de las autoridades ante estos casos de espionaje que ocurrieron en el liceo número 41 contra docentes y también estudiantes. Entre otras cosas, entienden que son hechos de profunda gravedad en relación a las garantías individuales y la democracia. Nosotros hace años venimos denunciando que existe una política sistemática de persecución a docentes, una política sistemática de deslegitimación de nuestro trabajo, de deslegitimación de nuestro sindicato, de deslegitimación del cuerpo docente en general, que entre otras cosas genera condiciones para generar sospechas sobre nuestro trabajo cuando en realidad somos profesionales y hacemos lo que corresponde en el marco de las normas, las leyes y la libertad de cátedra y toda nuestra formación profesional. Existe un funcionario del aparato represivo del Estado que consigue celulares de personas menores de edad, celulares de docentes, de adscriptos, y los traslada a una persona que ya fue catalogado por todo el espectro político y que hoy se encuentra preso como un delincuente. Y ese delincuente tiene esa información de esos estudiantes, esa información de esos docentes. Y eso es absolutamente grave porque nosotros no sabemos qué se hizo con esa información. Y es obligación de las autoridades hacerse cargo de este tema. Hasta el momento ninguna autoridad se ha hecho presente, ni siquiera telefónicamente, para ver cuál es el estado, por lo pronto, de situación de los profesores y estudiantes. Hay además una estigmatización, como decía Camila, de cuáles son las características de los estudiantes de la periferia. Nosotros todos trabajamos en la periferia con estudiantes de primer ciclo. Y nos parece que unir la pobreza a posibles actos subversivos, sediciosos, disruptivos del orden establecido, que cuestionan la ideología dominante al día de hoy, nos parece sumamente grave.
Bueno, y a todo esto, desde el PIT-CNT se van a pedir varias reuniones por casos de espionaje. Por ejemplo, piden citarse con el CODICEN, con el INAU, también con parlamentarios y el fiscal de corte. Así lo explicaba el vicepresidente de la Central Obrera, José López. El secretariado ejecutivo del PIT-CNT va a pedir entrevistas a las autoridades de la enseñanza, al CODICEN concretamente, va a pedir entrevistas también al directorio del INAU, porque como organismo rector en políticas de infancia y de adolescencia, entendemos que tiene que tener un pronunciamiento al respecto de esta situación. De hecho, hemos visto cómo en otras situaciones que no tienen nada que ver con esto, pero sí en función de su investidura, el directorio del INAU ha tomado decisiones respecto a lo que pasó en Paysandú con el homicidio que ha sido también de público conocimiento y por lo tanto entendemos que el INAU debe pronunciarse al respecto. También vamos a pedir una entrevista a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento para denunciar y pedir un pronunciamiento de esa comisión y como última medida concreta también se va a pedir una entrevista al fiscal de corte para analizar la situación en su conjunto debido a todo este espionaje que claramente ha quedado demostrado en función de todos estos audios que han sido de público conocimiento. Y hay más del caso Astesiano, porque el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, habló con los colegas de Informativo Sarandí justamente sobre el caso del ex jefe de la custodia presidencial. Dijo que es la justicia la que tiene que dirimir el caso y advirtió que hay algunos que se apresuran a hacer justicia y juzgar sobre todo a los ajenos. Un tipo que abusa así de una confianza de presidente de la República, un custodio, vamos a ver, no era un cargo de jerarquía política, no era un cargo de confianza, era un custodio personal de Luis, de la custodia móvil, que vulneró su confianza y la de su familia, porque la verdad que así lo veo yo. Gran parte de lo que leo a veces en la prensa, que era un gran mitómano en el sentido de mentir o exagerar una mentira, decir que hacía cosas que después no hacía. Sí, y que... Probablemente mitómano, pero también con contactos con la policía, con altísimas jerarquías. Haciendo... Sí, que están previstos, a ver, en la seguridad presidencial está previsto una ley de Tabaré Vázquez, cuando Jorge Vázquez asumió la prosecretaría de la presidencia, se hizo este decreto y se estableció que la seguridad presidencial debería contar con todo el apoyo del Ministerio del Interior para... todo el tema que ahí deja de ser un simple custodio. Todo tiene que ver con la función y que el Ministerio del Interior estaría en este caso a disposición de la seguridad presidencial porque está regulando el ejercicio de la tarea de la seguridad presidencial. Una cosa es la legalidad del uso y otra es el abuso. Quien tiene que determinarlo es la justicia y ahí vuelvo a tener una diferencia con el Frente Amplio. Acá no estamos hablando ni de vicepresidentes, ni de directores de entes, ni de remates truchos, ni de cargo de confianza. Estamos hablando de un custodio. Estamos hablando de un custodio, decía el secretario de Presidencia Álvaro Delgado. Bueno, el presidente de CODICEN de la ANEP, Robert Silva, afirmó que de haberse concretado la persecución a docentes y estudiantes del liceo número 41 estaríamos ante un hecho repudiable. De todos modos, también dijo que supondría un episodio aislado. Lo único que sabemos es lo que circuló en prensa, que habría habido esa comunicación, que se filtraron esos audios y que en definitiva no sabemos tampoco si se concretó o no se concretó. De haberse concretado, obviamente es un hecho absolutamente repudiable en donde la justicia está interviniendo, está investigando y desarrollará las acciones que corresponden. No son situaciones que estemos acostumbrados a vivir, son situaciones absolutamente aisladas que a través de esta lamentable circunstancia que se ha detectado en el país se constatan. Pero la justicia, yo tengo plena confianza en la justicia del país, está investigando y habrá de desarrollar las acciones que corresponden. Si fuera la continuidad de otras que se detectaron, no sería aislada. Yo conozco por la prensa esta situación que obviamente de haberse desarrollado y concretado la repudiamos plenamente, no corresponde. Incluso nuestro ordenamiento jurídico en eso es clarísimo.
Bueno, y para cerrar el tema, el Codicen va a abordar hoy justamente este asunto de estos chats que aluden a docentes y estudiantes del liceo número 41 del Cerrito de la Victoria. El consejero Julián Mazzoni expresó preocupación por este asunto. Preocupa la falta de garantías para, en este caso, la violación clara de la intimidad de estudiantes que se trasunta, digamos, con esta filtración, digamos, de información que hubo. Y bueno, manifestamos nuestra solidaridad con las personas afectadas, con los docentes claramente, pero también con los jóvenes, con las familias. Y bueno, creo que las autoridades de educación debemos de alguna manera dar un punto de vista. Nosotros consultamos a Robert Silva, el presidente del Codicen, sobre este asunto y afirmó que de concretarse este seguimiento, esta persecución a docentes y estudiantes sería un hecho aislado. ¿Usted coincide con esta consideración? Bueno, ahí hay, entre las cosas que se dice es que todos los liceos de la periferia están en la situación que un tal Bayano describe. Yo tengo mis dudas, digamos, y todos tenemos que tener mis dudas. Yo hasta tengo mis dudas de que no se haga seguimiento a los propios integrantes del Consejo Directivo Central. ¿Cómo le fue a Montevideo en materia de turismo durante enero y lo que va de febrero? Bueno, esos datos los va a aportar desde el móvil nuestro periodista Juan Pablo Rodríguez, a quien ya saludamos. Juan Pablo, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. José María, buen día para ti, desde luego para nuestros televidentes. Es verdad, Montevideo sigue siendo el destino más elegido por los turistas, es decir, quienes llegan aquí a tierras nacionales. Montevideo que en el pasado 2022 recibió a más de 600.000 turistas en el año, lo que generó un ingreso de algo así como unos 400 millones de dólares. Pero para responder si estamos en niveles de antes de la pandemia, lo tenemos al director de turismo de la Intendencia de Montevideo, Fernando Amado. Fernando, gracias por recibir el móvil de MBD Noticias. Bueno, estamos ante una temporada, si se quiere, de repunte, de levante, pero bueno, la gran pregunta es, ¿recuperamos aquel nivel que teníamos allá por 2019, 2018? Bueno, muchas gracias, muy buenos días para todos los televidentes y obviamente para quienes están en el piso. En primer lugar, sin duda el 2022, o sea, que es de lo que tenemos datos cerrados, es una temporada sin lugar a duda de repunte y de repunte yo diría progresivo, o sea, el segundo trimestre fue mejor que el primero, el tercer trimestre fue mejor que el segundo y el cuarto trimestre fue el que recibió, digamos, comparado con 2019, pre-COVID, la menor distancia, digamos, en lo que tiene que ver con éxito de la temporada turística, siendo 19% menor que la del 2019. Entonces, el 2022 yo creo que fue de apertura y reafirmación de esa recuperación turística, que obviamente no era lo mismo enero, febrero, marzo, cuando las fronteras se habían abierto recién hacía 2 meses, 3 meses, y había todavía factores de temor, de incertidumbre, de falta de conectividad aérea, etcétera, que hicieron de que fuera, bueno, incrementándose la normalidad, digamos, o el camino hacia la normalidad en Montevideo desde el punto de vista turístico a lo largo del año, llegando por eso al último trimestre con números muy buenos, que no son los del 2019, pero que por eso registran en el año la menor diferencia, digamos, con lo que fue el espejo que nos vemos muchas veces, que es lo que era la realidad pre-COVID, ¿no? Esta temporada, que también yo creo que es importante puntualizar, Montevideo no tiene temporada. Montevideo es un destino de todo el año. Entonces, nos cuesta un poco a veces al destino Montevideo, primero instalar eso, o sea, que es un destino de todo el año. Después que la gente lo vea. Lo que se ve es en los números, en lo que vos decías recién al principio. O sea, en el 2022 volvió Montevideo a ser el principal destino turístico del país. Cuando muchas veces preguntamos acá a nivel local, entre nosotros, entre uruguayos, entre residentes, pensamos en turismo y muchas veces se piensa en el en el verano, en las playas de Rocha o de Punta del Este, ¿no? Y en realidad, sin duda para el país es tremendamente importante que Maldonado, Rocha, la temporada estival
sea muy buena para el conjunto del turismo, para el conjunto de lo que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo a nivel país, a nivel Uruguay, el ingreso de divisas, el aporte del turismo desde el punto de vista económico. Pero la realidad es que después de febrero sigue el año y allí Montevideo es donde, no quedando rezagado tampoco en el verano, porque con los números del 2022 vemos que en el 2022 Montevideo, no siendo ese destino típico de sol y playa, termina estando en segundo lugar después de Maldonado. En recepción de turistas. Durante el año es que en temporada, sobre todo en lo que tiene que ver con las digamos, estaciones tradicionales de otoño y primavera, son muy fuertes para Montevideo. O sea, los meses de abril, marzo-abril, son meses muy fuertes para Montevideo. Bueno, hasta abril van a seguir llegando cruceros, por lo que tenemos entendido, ¿no? De noviembre a finales de abril, digamos que va la temporada estival, más o menos unos 140 cruceros de gran escala van a estar llegando aquí al puerto. Sí, felizmente otra de las cosas que insistimos mucho en la previa, es decir, no sin un poco de temor al hacer los anuncios, porque esas cosas a veces dependen de distintas variables, ¿no? Pero nosotros fuimos con el equipo de Uruguay, es decir, con el Ministerio de Turismo, con la Administración Nacional de Puertos, con el sector privado, a la feria más importante de cruceros, a buscar la mejor temporada de cruceros para el 2022-2023, para esta temporada que estamos viviendo. Eso lo hicimos el año pasado en el mes de mayo, iremos en marzo a buscar la mejor temporada para el 2023-2024. Y lo logramos, o sea, estamos felizmente transitando una temporada excelente desde el punto de vista de cruceros. Ya al 31 de enero tuvimos 80 escalas, tenemos pendientes 69 más, o sea que están previstos 149 cruceros a lo largo de toda la temporada. Estamos en días en donde hay 3 cruceros, ustedes lo ven, o sea, el movimiento que se genera no solo en la Ciudad Vieja y aledaños, sino una cantidad de gente que también, cruceristas que compran un paquete ya a bordo y se suben en los ómnibus que hacen cola aquí los días de crucero y van a bodegas, van a lugares de compra, van a lugares históricos, a tours, etcétera. Eso es realmente una rama turística para Montevideo fundamental, porque reactiva, yo diría, una columna del turismo que está muy nutrida por pymes del turismo, o sea, pequeñas y medianas empresas del turismo. Está el que tiene 2 camionetas, el que tiene 3 camionetas, los guías de turismo, los distintos lugares gastronómicos de distinto tipo. Es decir, algo que estaba ausente y estuvo ausente en la temporada anterior y que en esta felizmente lo estamos viendo con mucha alegría. No somos de tirar títulos rimbombantes, o sea, no vamos a decir que son temporadas récord, que son temporadas como nunca se vieron, porque en realidad hay muy buenas temporadas no hace tanto tiempo para comparar, pero sí digamos, la recuperación es sólida, es franca. Y en el caso de Montevideo te diría que lo único y que estamos trabajando en ello, pero que los resultados se ven un poquito después, es el turismo de reuniones, en el turismo de congresos, que en eso tuvimos una baja 15%, que explica un poco, yo diría, no estar al final del 2022 en los números que podríamos haber estado comparándonos con 2019, que tiene que ver con que los congresos, ese tipo de eventos, se prevén con tiempo, o sea, se prevén con 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, vamos a empezar a ver el trabajo que venimos haciendo en ese sentido, seguramente este año, a lo largo de este año, el año que viene y el siguiente. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y desde aquí, desde el puerto de Montevideo, volvemos a estudios contigo, José María. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu trabajo allí. Nosotros hacemos una pausa muy breve y ya venimos para el cierre de MBD Noticias.
Gracias, señores. Volvimos de la pausa simplemente para decirle adiós, porque hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, pero no se vaya de la pantalla de TV Ciudad porque en minutos ya arrancamos con Ciudad Viva.